Pues nada, estupendo. Pues nada, cambiando un poquito de tema, quería, ahora ya sí que te voy a llevar un poquito más a mi terreno y quería preguntarte un poco, a ver, ¿qué experiencias tienes tú en el sistema sanitario español? Vamos, bueno, no sé si has vivido fuera o Sí, sí, si no, has En tenido España, en España. experiencias. No Sí, has a vivido ver, fuera tú. malas, muy Malas. malas, lamentablemente muy malas. Sí. Podría decirlo de muchas formas, pero muy malas. O sea, a ver, partimos de la base de que yo nunca he tenido buena salud, porque nunca la he tenido, y de que hace muchos años tuve un accidente, bueno, por Vale, algunos temas, que me destrocé el sistema digestivo y demás. Eso estamos de vale. acuerdo. Pero es cierto que, bueno, pues que me he encontrado con muchos choques frontales, por decirlo de alguna forma, con el sistema sanitario. Choques, por ejemplo, uno de los problemas que he tenido, uno de los problemas que he tenido muy habitualmente es con mi peso. Ahora mismo, por ejemplo, estoy pasadísimo de peso, pues porque tengo un problema metabólico que rápidamente cojo peso y como he tenido ciertos episodios en mi vida que me han impedido a lo mejor durante medio año, un año, moverme normalmente o estar normal, pues automáticamente el peso empieza a subir. Por ejemplo, la última fue por una medicación, por un antidepresivo que me sentó mal, cogí en 6 meses algo así como 45 kilos. O sea, es una Ostras, absoluta barbaridad, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? ese tipo Entonces, de medicaciones suelen hacer eso también a veces. Sí. es que depende de la persona. En mi caso, de hecho, fue cambiar de una medicación a otra. De hecho, es que yo ni siquiera tenía depresión. Era simplemente para compensar un tema de ansiedad. O Ok, sea, que es lo más grave, ¿sabes? Que si todavía es que me ha sentado mal el ansiolítico y dices, bueno, es que tenía ansiedad. Pero no, en este caso era, como te tengo que meter un ansiolítico un poco tal para que no te quedes muy bajo, te doy un poquito de este antidepresivo y debería estar bien. Bueno, pues ese antidepresivo prácticamente me volvió loco en seis meses. ostras. Me lo tuvieron que cambiar, ¿no? Pero el caso es, he tenido muchos problemas de peso. He subido y he bajado muchas veces. Es decir, he estado desde lo pasado que estoy ahora a escalándome puertos de montaña con una bici. Quiero decirte. O sea, es decir, Ostras. ese es el nivel. Mis cambios han sido de ese nivel. Desde hacer récords de Strava en algunos sectores con la bici a estar como estoy ahora, que si paso el día sin dolor de espalda es un buen día. No sé si me Wow. explico. O sea, Sí, bastante sí. complicado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, uno de los choques frontales que he tenido muchas veces es con endocrinología. Pero, Uno muy o sea, típico. este tipo de choque lo has tenido más bien por cómo es el sistema en sí, o más bien con los profesionales, o Mezcla de las dos cosas. Pero mezcla yo de creo los que dos. al final Claro, todo deriva de que es como es el sistema en sí, general. Es decir, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que te sientas y dices, vale, ¿cuánto mides? ¿Cuánto pesas? Y le dices, no. Es que te quiero decir, si empezamos así me voy. Me vas a medir el IMC. Y el problema es que yo, como soy una persona curiosa, me he ido al primer artículo en el que se creó el IMC. Y cuando te ves ese artículo y sabes de estadística, te das cuenta de que el IMC tiene un problema. Y es que el IMC solo sirve para hacer interpolaciones, es decir, mientras estás dentro de un pequeño rango de alturas y pesos, más o menos la cosa funciona. En cuanto tú te separas de ciertos rangos de alturas y pesos, la cosa deja de funcionar. Entonces, en mi sí, caso, bueno, claro. ¿vale? Que mido 1,95 m prácticamente, ¿vale? Y que yo, delgado, dando miedo, es decir, ya mi familia y mis amigos diciendo, controla un poco que te estás quedando demasiado delgado, es decir, das un poquito de cosa. Peso entre 100 y 105 kilos. Entonces, Ostras, claro, llegas al endocrino con la cara demacrada porque la dieta te está haciendo perder demasiado peso, no estoy muy a gusto, y te me dice, no, es que todavía tienes obesidad, dices. Es claro, que el sí. IMC te sale lo que te sale. Es decir, sí, pero si es que el IMC puede decir lo que tú quieras, me estás viendo, por el amor de Dios. ¿Pero esto Es era con decir, un médico endocrinólogo o...? sí, 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 con un endocrinólogo, Bueno, sí, te puedo decir, en el Hospital San Carlos de Madrid, quiero decirte, o sea, decir, sí, sí, entonces, claro, es cuando dices, mira, me voy, porque es que no me puedes hacer bien, es sí, imposible, ¿sabes? Sin contar con que, por ejemplo, gran parte de la deriva de salud que he tenido en los últimos años vino porque el anterior endocrino que tuve, que fue la que me preparó una dieta específica para mí tal, a pesar de que yo no le veía el sentido, me dio una medicación que fue la que me produjo las piedras en la vesícula y a partir de ahí ha venido todo mi declive porque por culpa de las piedras en la vesícula me la tuvieron que extirpar, empecé con mala absorción de ácidos biliares, me reventó parte de la mucosa del intestino, estoy con intestino irritable, bueno, pues una serie de sí, sí, cosas, sí, una ¿sabes? Que, cadena ahí de que cosas, claro. mezclado encima con todo lo de la ansiedad y tal, pues se complica todo, sin más. Entonces, mi experiencia mala, mala, bastante mala, porque además es que ya te digo, la parte luego que he vivido de digestivo, pues ha sido complicada. O sea, es que Pero, estuve, ¿cre- y no por gusto, casi un año de baja. O sea, más de un año cre- de baja. ¿crees que, o sea, sí que es verdad que quizás has tenido la mala suerte de haber, bueno, o te pregunto, ¿no? ¿Crees que has tenido la mala suerte de haber tenido simplemente ciertas condiciones de salud que te hayan
hecho pasar por estas experiencias o ha sido más bien el sistema? Que me imagino que de nuevo será mezcla de las dos, porque todo es No, simplemente... claro, es decir, a ver, esto es lo de siempre, claro, si tienes una salud de hierro pasas poco por el sistema, entonces difícilmente te van a poder liar mucho, ¿no? Entonces, en mi caso, Claro, lamentablemente, claro, correcto. como te digo, o sea, es decir, cosas sin importancia. Tengo psoriasis, por ponerte un ejemplo entre muchos. Tengo 2 vértebras quebradas con 2 discos aplastados desde hace 15 años y que siempre me han dicho, ni se te ocurra tocar eso porque no va a quedar bien, hagas lo que Joder. hagas. Pues lo que te digo, por un accidente que tuve hace unos años, yo me quemé con ácido todo el sistema digestivo. Entonces Ostras. lo tengo pues, de aquella manera, ¿no? Entonces, el caso es que entre cosas más importantes o cosas menos importantes, soy la típica persona, macho, que va a cualquier hospital y sabe exactamente a dónde tiene que ir y quién es el Te médico lo que te va a conoces. tocar antes de hacerlo. Claro. Y ya te digo, el problema es que yo ya de un tiempo a esta parte hay cosas que dices, hombre, ya no. Es decir, hace unos años que a lo mejor la información era un poco más complicada de tener, de saber y tal, que a día de hoy tengas ciertas reacciones, a mí, la verdad, en ese sentido, me incomoda. Y ya, esto ya es una cuestión personal mía, esto es mío. Yo, si veo ciertas reacciones o ciertos informes, dejo de ir a ese médico automáticamente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el que me operó, el último cirujano que me operó de una hernia epigástrica gigante que tenía, es a un médico al que iré siempre que pueda. Me refiero si me pasa algo. ¿Por qué? Pues solo tienes que ver el informe. O sea, es decir, es el mejor informe que he visto hecho en mi vida. Me Joder. operó bien, todo fue bien, pero es que ves que es una persona que sabe lo que está haciendo y que se preocupa por lo que está haciendo. Del mismo modo que fui a ese cirujano huyendo de otro. No sé si me Claro, explico, claro. porque cuando yo vi la perspectiva dije, con todo mi cariño y mi corazón, no me siento seguro si estás valorando las cosas tan de aquella manera, ¿sabes? Es decir, insisto, yo no busco tampoco locuras, es decir, yo soy consciente, yo siempre lo he dicho, es decir, y esto por favor, no es insultar a nadie, todo lo contrario. ¿Qué es un cirujano? Es una mezcla entre médico, ingeniero y carnicero, quiero decirte, es, es- Sí, es sí, una mezcla correcto. entre las tres cosas. Es decir, que las cosas las vemos como muy idealizadas, pero lo que te está haciendo es meterte un corte de punta a Sí, sí, punta, sí. abrirte con unas pinzas y arreglar lo que tiene que arreglar mecánicamente, quiero decirte. Entonces, yo por eso en ese sentido, mira, ni soy aprensivo, ni tampoco espero cosas como mágicas o maravillosas. Yo sé lo que es y yo, es más, yo nunca he tenido problema en aceptar, por supuesto, los riesgos que conlleva cada cosa que haces, eso es evidente. Pero claro, cuando ves cierto nivel a lo mejor de dejadez y dices, hombre, no vamos a buscar malas probabilidades porque sí, ¿sabes? Que es un poco, el tema. Entonces, mi experiencia en general ha sido bastante regular. Porque me he encontrado, o sea, es decir, o sea, durante un tiempo tuve muchas malas experiencias y de un tiempo a esta parte he tenido mucha mejor experiencia, pero porque he tenido que hacer más criba. Claro, Es decir, porque... porque en cuanto he Claro. visto ciertos red flags, por decirlo de alguna forma, decir, hasta aquí. O sea, es decir, suficientes ¿Todo problemas tengo esto yo en solo sanidad para que... pública o...? O sea, decir, después de la baja que tuve, que fue bastante complicada y estuve totalmente desatendido, por decirlo de alguna forma, dejé de utilizar la sanidad pública y empecé a utilizar sanidad privada. Pero Perfecto. simplemente por eso, es decir, porque vi cómo durante un año, estando teniendo cólicos cada 3 días, con más ganas de tirarme por el séptimo que vivo que de estar Madre mía. sentado en el sofá, no me atendían. Es decir, o Sí, sea, sí, es directamente y que te decían que, cuando se uff, está así esto es ya... horrible. Ya veremos, y es como, bueno, ya veremos, por favor. Es decir, o sea, Sí, y sí. muchas veces son cosas como decir, es que te tengo que hacer una ecografía y la fecha para la ecografía son 9 meses. Y dices, para una ecografía Correcto, 9 meses, que me correcto. la puedes hacer ahora. Sí, Es sí, decir, sí. que es que casi me la hago yo. Es decir, que Sí. te juro que soy capaz de cogerme el ecógrafo y con 3 indicaciones me hago yo la ecografía. O sea, que no estamos hablando de Sí, que es que sí. me tengas que hacer una de esta de médula. No, no, tío, es que estamos hablando de una ecografía y me ves que llevo de baja ni se sabe cuánto tiempo, que estoy destrozado, que en aquel momento por no poder comer, llevaba ya perdidos como 35 kilos, es decir, una locura, y me dices que para la ecografía 9 meses. Como, pues chicos, yo no Joder. puedo, o sea, lo siento, pero no. Con todo el. O sea, es decir, no es mi preferencia el salir de aquí, pero es que me estás echando, por decirlo de Sí, alguna sí, forma, sí, porque es sí, que sí. no voy a poder recuperar, ¿no? No, te Entonces, entiendo es verdad perfectamente, ¿no? que desde hace ya un tiempo, desde que me pasó todo esto, decidí yo, en mi caso, pasar a la sanidad privada, pero por eso, es decir, porque, oye, tengo cosas, me las tengo más o menos que cuidar y que controlar y no quiero esperar ciertos tiempos y sobre todo quiero tener la libertad de decir voy a una consulta, yo veo un red flag y salgo de ahí y vuelvo a pedir una cita al día siguiente con otro médico y se acabó. Y no hay Claro, más claro. historia, no tengo que estar dando vueltas ni nada por el estilo. Por eso.
única y exclusivamente. Pues bien, bien. Te preguntaba más o menos tu experiencia, que lamento la verdad es que no haya sido muy buena, ya no solo en la pública, sino en general en tu vida, porque la verdad es que es un palo, ¿no? Que te pasen cosas así. Y te lo preguntaba también, ni mucho menos, yo no soy ni defensor ni abogado del diablo de la sanidad pública, para nada. Em, sí que me interesaba conocer tu opinión porque muy desgraciadamente tu opinión son casos que se repiten incontablemente. O sea, no sabría decir si tengo conocidos que tienen peores experiencias en sanidad, en la sanidad pública. Bueno, en sanidad pública, yo en este momento sí que quiero hablar de la sanidad pública. No sé si tengo más conocidos que tengan malas experiencias o buenas experiencias, porque siempre hay de todo. Pero la verdad es que me parece una tremenda pena y casi una vergüenza que pues por a veces tonterías, que muchas veces es falta de comunicación, falta de saber comunicarte Sí. con un paciente, claro, que se crean unos pifostios y unas cosas. Yo, a ver, esto no es fácil. La gestión médica y la gestión de recursos en cualquier empresa, pero en concreto en sanidad, no es fácil. Yo vengo de Reino Unido y yo en Reino Unido, mi experiencia, o sea, yo la primera vez que trabajé de enfermero fue en Reino Unido, por tanto, mi experiencia profesional pues, se ha formado más allí. He trabajado también en España. Cuando he vuelto de Reino Unido, he trabajado contratos de estos de bolsa y tal. Y es que, claro, tengo la experiencia y ya te digo, creo que es un tema muy complejo y por supuesto tendré una visión muy sesgada. Pero es que creo que el sistema al final está rotando en torno a unas cosas que no son importantes. Que no son importantes desde luego para la salud de los pacientes. Creo que las personas que trabajan en hospitales, generalizando evidentemente, porque hay gente muy válida y gente que realmente es un orgullo, pero es que tú vas por los pasillos y hablas de los trienios y hablas de que de cosas que realmente yo la experiencia que he tenido es eso, de escuchar cosas que no tienen relación con la calidad con la que se está cuidando a los pacientes. Y por otra parte, pues claro, llega un momento, esto lo trato también en un vídeo, el tema de la empatía. Es cierto que al cabo de un tiempo ser profesional sanitario pasa ciertas taras porque ser empático al final te impregna a ti pues Sí, sí, de sin eso. duda. Claro, pero oye, es que es eso. O sea, la dificultad de ser profesional sanitario es esa. La dificultad de, yo qué sé, de saber, de ser programador, pues a lo mejor es acordarte, tener memoria para toda la sintaxis y todo eso. Pues es que la dificultad para ser profesional sanitario quizá es un poco eso. Es la empatía, es saber lidiar con ese tipo de cosas. Y yo la verdad es que es algo que siempre he tenido muy presente. Yo trabajaba en urgencias y vamos, en cualquier momento que un paciente, yo, bueno, pues evidentemente cuidaba un montón de abuelitos y un abuelito me decía, oye, ¿puedes llamar a mi hija y decirle que estoy aquí, qué tal, que no sé qué? Vamos, por supuesto, como si fuese mi padre o como si fuese mi familiar, que es que así deberían los profesionales sanitarios tratar a todo el mundo. Yo es que además te añadiría una cosa, es que yo creo que también, aparte, eso que estás diciendo, o sea, es que, vamos, o sea, subrayo cada cosa que has dicho, me parece perfecto, o sea, es que es tal cual lo estás diciendo. Pero yo es que añadiría una cosa, y creo que hay un pequeño o gran problema, depende de cómo lo mires, de gestión como muy básica. Como que hay ciertas cosas que se han alargado en el tiempo cuando ya no deberían alargarse y que a lo mejor no tienen mucho sentido por cómo utilizamos la sanidad y demás. Mira, yo te pongo un ejemplo, ¿no? De dos experiencias que evidentemente no tienen nada que ver, que están un poco sacadas de contexto, pero para ver un poco la diferencia de cómo en algunos sitios se tratan las cosas y en otros no. Cuando me operaron de la vesícula, la operación fue bien, yo me fui a casa, pero al tercer o cuarto día empecé a encontrarme bastante mal y empezó a doler mucho el pecho. Entonces, como evidentemente me habían dicho, corriendo al hospital y tal. Claro. Yo fui a urgencias y me tuvieron en urgencias sentado en una silla, sentado, teniendo la operación, que además se les había escapado una pinza durante la operación, me pegaron un corte donde no era y demás. Joder. Me tuvieron sentado en una silla 12 horas. Me desmayé 4 veces. Esto es real. Me desmayé 4 veces allí. Hasta que llegó el cirujano y cuando me vio, antes incluso de hacerme un TAC para ver qué estaba pasando, me mandó a la UCI, según me dijo. Macho. Pero claro, previamente había estado 12 horas sentado en una silla. O sea, pero nadie te escaló tu cuidado conforme... Nadie. Es Nadie. que no tiene sentido. Y me vieron
20 personas, ¿eh? Pero es que esto ya no es cuestión de empatía. Eso es de competencia, vamos. Pero es a lo que voy. Para luego hacerme un tag y ver que tengo una hemorragia interna. Y que evidentemente eso hay que tratarlo, ¿vale? Te quiero decir, esa es una experiencia. Es que no me explico cómo... O sea, perdona que te corte, pero me estás contando tú esto y es que esto son historias que se oyen constantemente. Yo no me explico. Esto, ya te digo, es mi experiencia. Esto me ha pasado hasta a mi mujer conmigo, quiero decir. Bueno, miento. Estuvo mi mujer conmigo cuando ya me puse a gritar diciendo que pasase alguien a estar y entonces dejaron pasar a mi mujer. Esto pre-COVID, ¿eh? O sea, que no es que hubiese ningún problema. Y claro, ahora te la comparo con una cosa que es verdad que es mucho menos grave, pero que te da una idea de lo que es plantear las cosas de una forma o de otra. Y es hace, pues, 3 años, 3 años. Sí, 2 años a lo mejor. Estoy descalzo en casa, esto es muy típico, nos ha pasado casi todo. No vi en este caso era el rodillo de la bici, ¿vale? Que tiene una viga de acero. No lo vi, le pegué una pata y me reventé un dedo del pie. O sea, el dedo pequeño. Lo típico, es que es una tontería. Duele como la madre que lo parió, pero es que es normal, ¿vale? Y si es en el dedo meñique ya te cagas. En el meñique. O sea, el meñique del pie derecho. Que se lleva los golpes siempre. Pero bueno, que no tiene importancia, ¿vale? Es decir, o sea, que no podemos comparar una cosa con la otra, pero simplemente el planteamiento, ¿no? Bueno, pues yo vámonos al hospital, porque si la fractura está cerrada no pasa nada, tendré el dedo así de gordo, pero en una semana se bajará, pero si está abierta a lo mejor me lo tienen que entablillar o hacer algo. Sí. Vámonos al hospital. En este caso, pues ya te digo, en este caso era un hospital privado de mi elección. Voy al hospital, llego a urgencias y ¿qué ocurre? Digo, nada, no es importante, digo simplemente que le he pegado una patada a una barra de acero y si no me equivoco mucho, me he debido romper el dedo pequeño del pie. Y para mi sorpresa me dice, espera, y llama a un enfermero que está allí, tráete una silla de ruedas. Coño, qué bien. Me ponen la silla de ruedas y según me siento, está el tío haciendo una llamada y me dice... Vete directamente a donde las radiografías. Y dices, coño, pues guay. Claro. ¿Qué te voy a decir? Maravilloso. Voy a donde las radiografías, me dejan allí en la silla y a los 2-3 minutos aparece, pues supongo que sería una enfermera, es decir, porque está un botón. O sea, no creo que haga falta un médico para hacer una radiografía del pie, te quiero decir. Claro. O sea, es decir, me aparece una persona y me fijo, ¿vale? Que me dice... ¿Pie derecho o pie izquierdo? Le digo pie derecho. Y me fijo que en la máquina de radiografías, en el display, tiene un acceso directo a rotura de dedo meñique pie derecho. Claro, le da, pongo el pie. Favoritos. No, tal cual. Pongo el pie, me lo hace, me sientan, dice, en 2 minutos viene alguien a por ti y te llevan de vuelta. Y cuando me llevan de vuelta, me llevan directamente a la consulta de urgencias. Joder. Y cuando llego, está el médico ya mirando la radiografía en el ordenador. Me dice, no te preocupes, no está abierta la fractura, es por lo de siempre, el hielo o lo que sea y tal, vete. Yo pregunté, o sea, llegado a un punto, porque a mí estas cosas me llaman, yo soy una persona que soy muy tocapelotas en ese sentido. Yo pregunto, le dije, o sea, pero es que no hay nadie. Y te dice, no, es que todos los días vienen 5 o 6 personas con un dedo del pie roto. Entonces, lo que hemos decidido es que esas personas en principio no se les hace ni ingreso. Claro, sino que nos las quitamos de en medio en 5 minutos. Porque es que es o te lo has roto y no pasa nada y todos estamos contentos, o te lo has roto, pasa algo, te pasa un momento a enfermería, te entablillan el dedo como corresponde y te vas a tu casa. Pero lo que no voy a hacer es tenerte con gente que a lo mejor está con COVID, con gente que está tal, y con niños gritando y con tal, durante 4 horas, porque claro, en triaje eres el último y evidentemente es que eso es que no tiene ninguna importancia. O sea, es que jamás se me ocurriría pedir preferencia por una patada en un dedo del pie, es que no tiene sentido. Claro. Pero es lo que te digo, es una simple cuestión de decir, vamos a ver, ¿qué es más inteligente? Tener a un tío ocupando sitio durante 4 o 5 horas, que es lo mínimo que va a estar porque es el último en el triaje, o quitártelo de en medio, digamos, quitándole 5 minutos a un enfermero y que se vaya a su casa y que no esté aquí molestando. Claro, pues es una manera más ágil, ¿no? Claro, es un poco la sensación que se queda de decir, evidentemente yo ya sé, porque he ido a ese mismo hospital con algo más serio, de pensar que pensaba que era algo cardíaco y era que tenía una infección en un pulmón, de que cuando es más serio, por supuesto, eres la prioridad absoluta y entonces es cuando hacen las... Pero, hombre, es decir, si vienes en ese momento seguramente un tío con un dedo roto del pie, pues tendrá que esperar. Es evidente, quiero decir. O sea, es que no hay que ser idiota con estas cosas. Pero en condiciones normales, en las que el proceso es más o menos normal, no hay nadie en peligro en urgencias, sino que son las cosas de todos los días y tal, pues, hombre, es lo que te digo. Es una simple cuestión muchas veces que me da la sensación de decir,
Oye, alguien ha hecho un protocolo que funciona. Que es para una Correcto, chorrada, sí. porque es una chorrada y ya está. Y lo mismo, ¿cuánta gente no va a urgencias porque no le queda muchas veces otro remedio a por un antibiótico o a por un tal, pues porque está. ¿De verdad esa persona tiene que estar 3 o 4 horas allí? Correcto, correcto. Es que son cosas que dices, es una simple cuestión de organización, no es una cuestión a veces ni siquiera de los profesionales que están allí, sino de crea un protocolo para este tipo de cosas que no estén, digamos, saturando todo esto para cosas que a lo mejor no tienen importancia, ¿sabes?